ahí con su vista. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia estamos una vez más y reconocemos de tu grandeza y de tu poder que día a día, Señor, se manifiestan en nuestras vidas. Tu palabra es una realidad, tu palabra, Señor, se sigue cumpliendo a pesar de los tiempos. Tu palabra es fiel y verdadera. Tus bendiciones, Señor, son nuevas cada mañana y este día podemos disfrutar, Señor, de tus caricias y de tu amor en cada uno de nosotros, Padre. En esta hora me ha tocado compartir tu palabra. Te ruego que vengas a ser, Señor, con nosotros y que tú hables al corazón de cada uno de mis hermanos, que cada palabra que salga, Señor, de mi boca sea una palabra que traiga fortaleza, que sea una palabra, Señor, que viene de ti para nuestras vidas, Señor. En esta hora nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste sobre nosotros en esta hora. Todo, Padre, lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien alabamos, glorificamos desde hoy para siempre. Amén. Aleluya. Tome su lugar, hermanos, en esta hora. El pastor hablaba conmigo y nos invitó a compartir la palabra del Señor y nos gozamos, hermanos, cada que el Señor nos da la oportunidad de compartir. Es una bendición, pero también sabemos y creemos que es una responsabilidad el estar compartiendo la palabra del Señor a su pueblo, cada uno de ustedes que son hijos preferidos del Señor, porque están en el lugar donde Dios quiere bendecir a cada uno de nosotros. Hermanos, hemos leído esta porción de la Biblia donde el Señor Jesús habla con sus discípulos y hablando un poquito del contexto de lo que pasó o lo que estaba pasando alrededor de esta escritura, podemos ver las palabras, una de las últimas enseñanzas o palabras que el Señor Jesús quería traer a los discípulos. Antes de que Jesús fuese arrestado, antes de que Jesús fuese llevado a la cruz del Calvario, comienza a hablar con sus discípulos. Y algo que los discípulos tenían en su corazón era el grande amor que tenían para con Jesús, porque ya habían pasado algo así como 3 años. Y la compañía de Jesús para los discípulos se había convertido en algo indispensable. Cuando Jesús comienza a hablar con los discípulos y les dice, por un poco de tiempo, ustedes me van a ver. Ellos entendieron que Jesús estaba dando como un mensaje de despedida. Y cuando Jesús habla y dice, pero por un poco de tiempo ya no me van a ver, ellos atesoraron esa palabra en su corazón. Y lo que vino a hacer esta palabra fue traer tristeza a la vida de los discípulos. Jesús comenzó a hablar a los discípulos, pero creo que los discípulos se enfocaron precisamente en la palabra, por un poco de tiempo ya no me van a ver. Los discípulos tal vez comenzaron a pensar y a sacar conclusiones en su vida y dijeron, bueno, el Señor ya no va a estar con nosotros, ¿qué vamos a hacer? Empezaron a entristecerse y el Señor Jesús le dice, no tienen por qué entristecerse, porque este proceso por el cual ustedes van a vivir, les pone un ejemplo, es como aquella mujer que va a dar a luz. Y cuando él ejemplifica este proceso de dolor, dice es un momento doloroso, porque cuando la mujer está dando a luz es algo, bueno, me platican y dicen que es algo muy doloroso. Y ellos entendieron esta situación y luego les dice, pero una vez que ha pasado este proceso, cuando ya tiene a su hijo en sus brazos, ese dolor queda en el olvido. Yo creo que las mamás que están aquí presentes lo tienen muy bien sabido o conocido este sentimiento cuando se tiene a los hijos en los brazos. Una vez que ya ha nacido, el proceso de dolor ha pasado
Y es lo que Jesús le dice: no me van a ver, pero va a ser por un poco de tiempo. Pero una vez que pase ese tiempo, ustedes me van a volver a ver y yo voy a estar entre ustedes. Y les habla también acerca del Consolador, que vamos a hablar un poquito más adelante, cómo el Espíritu Santo iba a estar con ellos en ese proceso de dolor. Pero cuando Jesús termina de hablar en este capítulo, en los versículos que estamos leyendo, habla precisamente de una situación que día a día el ser humano está viviendo. Y como hijos de Dios, hermanos, no estamos exentos a padecer o a vivir esta situación, la situación de la aflicción. Y el Señor Jesús le dice a los discípulos: ustedes en el mundo van a tener aflicción. Y esa aflicción, hermanos, muchas veces en la vida del ser humano viene a causar tristeza y viene a causar dolor, viene a causar desánimo. Los discípulos, cuando Jesús les comenzó a hablar de que iba a haber una separación y que ya no lo iban a ver, esa sensación vino a traer a su vida tristeza y vino a traer a su vida dolor. Nosotros, como hijos de Dios, hermanos, les digo, no estamos exentos a vivir momentos difíciles en nuestra vida. Pero nosotros, como hijos de Dios, hermanos, tenemos unas fuentes en las cuales nosotros podemos acudir en momentos de angustia. Cuando comenzábamos este servicio, hablaba o se leía el salmo donde el rey David, en medio de la aflicción y en medio de la angustia, él podía clamar al Señor. Así como lo hacía el rey David, cada uno de nosotros podemos tener una fuente que nos ayude en los momentos difíciles. El tema que puedo ponerle a esta plática, a este sermón, puede ser fuentes de fortaleza para los hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos unas herramientas valiosísimas que bien pudiéramos usar en cada uno de estos momentos de aflicción. Todo creyente, cada uno de nosotros, hermanos, podemos recibir fortaleza divina al estar en diversas pruebas. Hemos pasado por pruebas y hemos acudido a estas situaciones. Yo creo que algunos de nosotros hemos escuchado esa frase o dicho, no sé qué sea: me está lloviendo sobre mojado, ¿verdad? Cuando quiere decir que estamos apenas recuperándonos de una situación difícil y ya viene otra situación difícil en nuestra vida. Y venía a mi mente el momento cuando el patriarca Job viene la situación difícil, cuando Satanás pide permiso a Dios para poder probar la vida de Job. Y cuando Job en un solo día, hermanos, recibe noticia, y son noticias tremendas. Dice la palabra allí en el libro de Job, en el capítulo 1, que estando Job en su casa, llegó de pronto un siervo anunciándoles: estábamos en el campo, estábamos arando con los bueyes, y vinieron gente y vinieron y deshicieron todos y cada uno de los animales que tú tenías, y te quedaste sin ninguna herramienta de trabajo. Más no había terminado todavía esta persona de hablar, y viene otra persona y le dice: cada una de tus ovejas que estaban pastando en el campo también fueron consumidas, y no ha quedado nadie, solamente he venido yo a darte la noticia. Y esas situaciones en la vida de Job vinieron a causar estragos en su corazón. Y cuando más, creo yo que la sensación de dolor más grande que Job pudo recibir fue cuando le dijeron: estaban todos tus hijos en la casa de tu hijo primogénito celebrando, y aquí vinieron y fueron asesinados todos por completo, y solamente vine yo a darte la noticia. Cuando Job recibe esas noticias, él acude precisamente a la fuente de poder que era precisamente nuestro Dios. Sea el nombre del Señor exaltado. Y así como Job, y así como cada uno de estas personas que podemos ver a lo largo de la Biblia, nosotros podemos acudir a estas fuentes de poder para poder traer bendición y fortaleza a nuestras vidas. ¿Dónde podemos encontrar estas fuentes de poder? ¿En dónde?
¿En qué fuentes puede el creyente recibir fortaleza cuando está siendo probado? Pues yo creo que una de las fuentes más poderosas que podemos tener es precisamente la palabra del Señor. La palabra del Señor que fue escrita por hombres inspirados por Dios, pero traen precisamente el mensaje y la palabra de Dios a nuestra vida. Dios conoce nuestro corazón. Él nos ha formado a cada uno de nosotros y sabe de qué tenemos necesidad. Y estas palabras hermosas, hermanos, en momentos difíciles, en momentos de angustia, nosotros podemos encontrar aliento y fuerza en esta palabra bendita del Señor. En la Biblia nosotros podemos encontrar palabras de aliento, palabras de fortaleza y ánimo cuando estamos pasando en momentos de tribulación. Mire lo que dice Santiago, la carta que escribe Santiago en el capítulo número 1, los primeros versículos de Santiago habla precisamente de qué es lo que nosotros podemos recibir en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que podemos encontrar en la palabra del Señor? El versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Estas palabras, hermanos, son escritas precisamente para que nosotros podamos vivir en paz, sabiendo que las aflicciones, en medio de las aflicciones, el poder de Dios está en cada uno de nosotros. No nos sintamos solos, no nos sintamos que hemos sido desamparados. El apóstol Santiago habla y dice precisamente: no se sientan tristes. Yo creo que es algo difícil, pero cuando uno tiene el amor de Dios en el corazón, podemos tener gozo aún en medio de la tribulación. Mucha gente, yo creo que nos han preguntado y han recurrido a nosotros y nos han preguntado: ¿cómo es posible que tú en medio de una necesidad estés tranquilo y puedas alabar y puedas glorificar al Señor? Porque el Señor en medio de la aflicción, hermanos, trae gozo a nuestras vidas y nosotros podemos descansar en estas promesas maravillosas. Así que si usted está padeciendo alguna necesidad, si usted está padeciendo o tiene algún problema en su vida, lo más recomendable es que nosotros podamos ir a su palabra. El Señor Jesús con mucha razón decía a sus discípulos: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Conozca de la palabra del Señor, y una vez que usted conoce de la palabra, se empapa de la palabra, vive de la palabra, el momento de aflicción, el momento de angustia, usted puede echar mano de esta palabra y traer fuerzas en medio de la debilidad. Podemos decir: diga al débil, fuerte soy, porque el Espíritu del Señor está en mi vida y su palabra se cumple una y otra vez en medio de cualquier situación. ¿Qué podemos encontrar en la palabra del Señor? Podemos encontrar fuerza y ánimo. En el libro de Deuteronomio, uno de los primeros libros, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, versículo 6, hay palabra del Señor también que puede aliviar y puede dar fortaleza a nuestra vida. Dice la palabra del Señor: esforzaos y cobrad ánimo. En medio de la angustia, en medio de la dificultad, el Señor nos dice: esfuérzate y confía, dice el Señor, cobra ánimo, no temas ni tengas miedo de ellos, dice, porque yo, Jehová tu Dios, es el que va contigo, no te dejaré y no te desampararé. Nos hemos sentido solos porque la palabra del Señor nos dice que Él es nuestro ayudador, que Él es el que nos da la esperanza, que Él es el que nos da la fuerza en medio de la tribulación. Aquí Moisés habla y recibe esta palabra y la comparte y la dice: esforzaos y cobrad ánimo.
Me imagino yo que el pueblo estaba desanimado y por eso Moisés habla y dice: tengan ánimo, no estamos solos, el Señor ha sido con nosotros. Ellos habían tenido experiencias del poder de Dios, de las manifestaciones de Dios, cómo Dios los había levantado, cómo Dios los había alimentado, cómo Dios había sido con ellos y los había defendido. Cada uno de nosotros podemos tener esas experiencias, hermanos, y cuando el enemigo viene a nuestra vida, tenemos que ir a la palabra y podemos decir: esforzaos y cobrar ánimo, así como el Señor me levantó de aquella enfermedad, el Señor me va a volver a levantar. Así como el Señor estuvo en medio de aquel problema conmigo, el Señor va a estar conmigo y va a levantarme de esa situación. Cuando usted esté triste, se sienta desanimado, vaya a la palabra del Señor. Esta palabra, dice, nos va a traer ánimo en medio de la dificultad. Primera de Pedro en el capítulo 5. Tenga su Biblia ahí a la mano, hermano, porque vamos a estar leyendo algo de la palabra. Primera de Pedro en el capítulo 5, el versículo número 10, dice la palabra del Señor: mas el Dios de toda gracia, dice, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo nos va a perfeccionar, Él mismo nos va a afirmar, Él mismo nos va a dar fortaleza y Él mismo nos va a establecer. El apóstol habla y nos dice que hemos pasado o estamos pasando una tribulación, pero esta tribulación va a pasar. Y una vez que esta tribulación pase, dice, el mismo Señor nos va a traer firmeza, el mismo Señor nos va a traer fortaleza y nos va a poner en pie y nos va a levantar. Imagínense, hermano, que está pasando por una necesidad. Estas palabras, sin lugar a dudas, van a traer ánimo a su vida. Yo en ocasiones me he visto a veces en necesidad de ir con alguien que está padeciendo algún problema y digo, ¿qué le digo? ¿Cómo le puedo hablar? Mis palabras son muy limitadas, pero el Señor siempre, hermanos, tiene una palabra oportuna a nuestra vida cuando nosotros vamos a ella, y el Señor trata de alimentar y trata de fortalecer nuestra vida. Aquí en este versículo, en el capítulo 5, versículo 10, nosotros podemos encontrar la fortaleza a nuestra vida en medio de una situación. La palabra de Dios es una fuente que nosotros podemos recurrir en momentos difíciles, en momentos de angustia. Hay más versículos, hay más textos que podemos leer. Por ejemplo, vamos ahí al libro de Salmos, en el capítulo 46, dice, Dios es mi amparo y mi fortaleza. Dice, no temerá mi corazón, no temeré aunque el mar sea embravecido, aunque se levanten los montes. Dice, yo estaré confiado en el Señor. En medio de la angustia, en medio de la necesidad, así están las circunstancias adversas y parece que no hay solución. La solución está en Cristo Jesús. Y la solución, hermano, nosotros la podemos tener a nuestro alcance si nosotros podemos creer en el poder de Dios. Su palabra dice que no hay nada imposible para Él. Nosotros como seres humanos tenemos una vista muy corta y vemos solamente las circunstancias que nos rodean, y a veces esas circunstancias quieren hacerse creer más que el poder de Dios. De ninguna manera. Nosotros tenemos un Dios poderoso. Nosotros tenemos un Dios que nos ha levantado y una otra vez, y podemos comprobarlo esto a través de la palabra del Señor. Salmo número 18, en el capítulo, Salmo 18, leemos el versículo número 2. Podemos también encontrar este texto, este versículo que puede traer fortaleza a nuestra vida. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, mi fortaleza mía, en Él confiaré. Tú eres mi escudo y la fuerza de mi salvación. Tú eres mi alto refugio. Estas palabras, hermanos, sin lugar a dudas, usted que está padeciendo en este momento un momento de aflicción, usted puede encontrar
un alivio, una manera en la cual puede usted descansar en el Señor. Clame al Señor, así como lo hacía el salmista: tú eres mi escudo, tú eres mi fuerza, tú eres quien me defiende, tú eres quien me levanta. Y sin lugar a dudas el auxilio viene del Señor a cada uno de nosotros. Cuando usted esté padeciendo, hermanos, alguna dificultad, alguna diversa prueba en su vida, acuda a la fuente que es la palabra del Señor. Otra fuente, hermanos, que nosotros podemos encontrar o podemos tener a nuestro alcance, en el cual el Señor ha puesto para que nosotros podamos descansar, es el glorioso Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Cuando Jesús está hablando con los discípulos ahí en el capítulo 16, en el que leímos hace un momento, los discípulos se sintieron tristes y dijeron: ¿qué vamos a hacer? Pero Jesús les dice: miren, no estén tristes, ciertamente yo me voy a ir, pero ustedes no se van a quedar solos. Voy a enviar a un consolador, y es más, dice el Señor, les conviene que yo me vaya, porque una vez que yo me vaya, ese poder divino de la unción del Espíritu Santo va a venir sobre cada uno de ustedes. Y dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, y estará con nosotros todos los días para ser nuestra fortaleza en medio de la aflicción. El Espíritu Santo, hermanos, es una experiencia maravillosa de parte de Dios en cada uno de nosotros, que nos hace ver aquellas cosas imposibles como posibles por la gracia de Dios. Hemos visto, hermanos, cómo a través del poder de Dios enfermos han sido sanados. Hemos visto cómo por el poder de Dios matrimonios que han sido desintegrados vuelven a integrarse por el poder de Dios, una vez que usted pone su confianza en el Señor. Cómo Dios actúa a través del Espíritu Santo. Cuando usted esté padeciendo alguna prueba en su vida, clame al Señor, y el Espíritu Santo, que es un fiel amigo, es un fiel consolador, va a estar con usted trayendo paz, trayendo gozo, trayendo esperanza, y va a ver que el Espíritu Santo lo va a levantar de ese lugar en el cual usted se encuentra. Dice Romanos 5:5, el Espíritu Santo de Dios trae esperanza y da esperanza a nuestra vida. Romanos capítulo 5, versículo 5, lo leemos ahí. Si alguien lo tiene, puede leerlo. Hoy está también en la pantalla. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En medio de las situaciones difíciles hay una esperanza siempre en nuestro corazón. Esperamos la oportuna intervención de Dios en nuestra vida. El momento exacto en el cual Dios cree que es momento de levantarnos, el Señor nos va a levantar. No esté triste, hermanos. No se sienta como que esa situación va a terminar con su vida o va a agobiar su vida eternamente. No, la palabra del Señor dice que es un leve tiempo. Es un leve tiempo, y después de este tiempo nosotros podemos ver la mano de Dios en nuestra vida, y Dios siempre es fiel a su palabra. Dice en 2 de Corintios, en el capítulo 3, versículo 17, también podemos encontrar algo en relación al Espíritu Santo de Dios. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Nosotros podemos tener libertad. A veces, hoy con esta situación de la enfermedad que está viviendo el mundo, ¿verdad? Muchas de las situaciones de enfermedad son más por estar pensando, ¿verdad?, que la enfermedad va a venir a nuestras vidas. A nosotros, bueno, yo recuerdo cuando a mí me dijeron que yo estaba enfermo de
del COVID, yo dije, Señor, ¿qué es esto, verdad? Y vino a mi mente, ¿verdad?, lo que había pasado con otras personas que les habían dicho que estaban enfermos, y dije, pues me voy a morir. Fue lo que pensé, ¿verdad? Pero eso dije, no puede ser así, porque yo creo en un Dios todopoderoso y yo sé que Dios tiene preparado algo para mí, y en medio de esa dificultad que vino a mi vida, yo pude tener la libertad del Espíritu Santo en mi vida, porque dice su palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, y nosotros pudimos en ese momento decir, estamos en las manos del Señor, y así como estuvo con nosotros en tal situación, está también en esta situación y nos va a sacar adelante. Y aquí estamos, hermanos, por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, podemos decir que el Señor trajo libertad en cada uno de nosotros. Confiemos en el Señor y vayamos a esa maravillosa fuente que podamos encontrar nosotros alivio en momento de angustia, que es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Otra fuente, hermanos, de la cual nosotros podemos echar manos en momentos de aflicción o en momentos de prueba, es la comunión que nosotros podemos tener entre los hermanos, con los hermanos. Cada uno de nosotros, hermanos, formamos el cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros somos miembros de este cuerpo maravilloso, y tenemos que preocuparnos los unos por los otros. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego viene una conclusión, o viene una promesa maravillosa que dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Usted está pasando por algún momento de angustia y de necesidad, busque la comunión con los hermanos, y una vez que usted se integre y tenga esa comunión con los hermanos, dice su palabra, la bendición y la vida eterna del Señor va a estar con nosotros. En esa comunión nosotros también podemos encontrar paz y alegría. No vaya, hermanos, en un momento de dificultad o en un momento de angustia con una persona que no tiene el amor de Dios en su corazón, porque si algo le va a traer a su vida es un mal consejo. Busque a quien tiene a Dios en el corazón, porque es alguien que le sabe amar, es alguien que le sabe aconsejar. Y si alguien va con usted, hermano, sienta ese dolor y ayúdelo a orar, ayúdelo a interceder, sea de ayuda, porque la palabra del Señor a eso nos ha mandado, a que seamos cada uno de nosotros empáticos, tengamos empatía y seamos lo que mi hermano siente, yo también lo puedo sentir, para que la palabra del Señor produzca en nosotros una grande bendición. Cuando usted esté padeciendo alguna necesidad, no se ponga aparte, mi hermano. No se quede solo en casa, no se quede solo meditando con ese problema. Busquen la palabra del Señor, busque el Espíritu Santo, pero también busque de los hermanos, para que el Señor obre de manera maravillosa en cada uno de nosotros. Mire, en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, en el versículo 5, hay una historia cuando Pedro es tomado preso y está ahí en la cárcel. Cuando Pedro está en esa situación del encarcelamiento, él está allí, él está solo, pero dice la palabra del Señor que el pueblo de Dios estaba intercediendo por él. Y por las oraciones que el pueblo de Dios hizo a favor de la vida del apóstol Pedro, el apóstol Pedro dice que fue sacado de esa prisión. ¡Qué maravilloso! Cuando usted va y le dice a la iglesia, iglesia, tengo esta necesidad, y la pone en las manos de la iglesia y la iglesia comienza a orar, usted crea, mi hermano, que la obra que los hermanos están haciendo de interceder por usted va a traer la solución a su problema, porque usted no está solo, usted tiene la ayuda, usted tiene el compañerismo de cada uno de los hermanos. El apóstol Pedro estaba allí en prisión, pero los hermanos dicen que estaban orando, y una vez que ellos oraron con fervor, oraron con fe, dice que sucedió el milagro. El apóstol es liberado, el apóstol es libertado. Usted no se aparte, hermano, en momento de necesidad. Mire, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4,
Vamos a leer Eclesiastés capítulo 4. Ya casi terminamos, hermanos. No sé. Capítulo 4, en el versículo número 9. Si lo tienen ahí, hermano, me puede ayudar. Eclesiastés capítulo 4. Dice, mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Continuamos con el 10, hermano. Dice, porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y el versículo 11 y 12 dice, también si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? El versículo 12 dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cuando usted tenga algún problema, hermanos, no trate de enfrentar ese problema solo. Pide la ayuda de Dios, busque la guianza del Espíritu Santo, pero también busque la comunión con sus hermanos. Estamos los unos para ayudarnos a los otros, hermanos. Yo puedo con confianza venir ante cada uno de ustedes y exponer mi necesidad, y yo sé que ustedes van a ayudarme a interceder y ustedes van a ayudarme a orar, porque sé que ustedes me aman, al igual que sus necesidades también son parte de mis necesidades, y podemos interceder porque el Señor así nos lo ha mandado. Pero estos momentos de dificultad y de angustia no son para vencernos, no son para derrotarnos. Mire, algo bien hermoso, voy a terminar ya casi con esto. En el libro, la segunda carta que escribe el apóstol, en el libro de segunda carta de los Corintios, en el capítulo 4, dice, hay unos versículos anteriores a los versículos 16 y 17 que son los que quiero leer, pero los primeros versículos en el versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos. Podemos estar atribulados, dice la palabra del Señor, mas no estamos angustiados, porque tenemos un oportuno socorro en nuestro Dios. Estamos en apuros, mas no estamos desesperados, hermanos, porque sabemos que nuestro problema en la mano del Señor tiene solución. Somos perseguidos, mas no somos desesperados, porque sabemos que nuestro Señor es nuestro escudo y Él nos defiende en medio de la persecución. Dice, mas no perseguidos, mas no desesperados, derribados, pero no somos destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste entre nosotros, dice la palabra del Señor. Y los últimos 2 versículos dice, porque esta leve tribulación que usted está viviendo, porque esta leve tribulación que estamos viviendo es momentánea y produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, mi hermano. Así que en estos momentos difíciles, usted entienda que es un proceso corto en el cual el Señor está haciendo algo en su vida. Mire, yo trabajaba allá en Matamoros, y me tocaba llevar un material de Matamoros a Monterrey. Y una vez que venía yo de Monterrey a Matamoros, me encontré unas piececitas pequeñas que era lo que llevábamos de Matamoros a Monterrey. Y eran unas piezas pequeñas de fierro. Y las llevaba a Monterrey, y luego iba por ellas a Monterrey otra vez y me las traía otra vez a Matamoros. Y yo le dije al ingeniero que nos mandaban a llevar esas cosas, le digo, ¿para qué las mandas a pasear a Monterrey y las traes? Mira, vienen igual, aquí están iguales. Esta es una que se fue, pero no se quedó en Monterrey, se vino conmigo, aquí estaba en el camión. Le digo, pero esta pues tiene el mismo peso, creo yo, tiene el mismo tamaño, tiene las mismas medidas, pues ¿para qué las llevas para allá? Dice, por fuera parecen iguales, pero no son iguales. Estas que se fueron a Monterrey, que estuvieron allá por un tiempo, 2, 3 días estuvieron por allá, vienen diferentes. Por fuera usted las puede ver igual.
Dice, pero estas son diferentes porque han pasado por un proceso. Fueron metidas a un horno, fueron metidos a unos químicos, y esos hornos y esos químicos los hacen perfectamente viables para un trabajo que tienen que desempeñar. Si esta pieza que tú tienes aquí la pones donde creemos que debe de ir, al momento del trabajo se va a romper, no va a aguantar. Pero si tú pones esta pieza que ya fue procesada y que ya fue trabajada, no se va a romper, porque pasó por un proceso. Y yo pude entender y pude hacerlo para mí. Y dije, entonces, cuando el Señor manda pruebas a nuestras vidas, nos está pasando por procesos. Usted posiblemente pueda ver a mi hermano igual por fuera, pero una vez que ha pasado y se ha levantado de una situación difícil, el Señor no lo ve igual. La alabanza que Él exclama de su corazón es una alabanza en la cual ha conocido el poder de Dios. El poder de Dios que se ha manifestado en medio de la enfermedad, en medio de la angustia. Produce en nosotros un excelente peso de gloria en el cual nosotros podemos alabar y glorificar al Señor en medio de esa enfermedad. En medio de esa angustia, en medio de ese problema, el Señor está trabajando en su vida. Y una vez que usted salga de ese lugar, va a salir con un corazón perfecto y agradable para glorificar y para exaltar el nombre de Dios. No se sienta solo en momentos de angustia, porque Dios está con usted. Así como estuvo con los hombres de la Biblia, está con usted en esta enfermedad. Está con usted en medio de esta escasez, tal vez porque el Señor quiere probar su corazón. Y una vez que usted se ha probado, el Señor lo va a levantar y lo va a exaltar para su honra y para su gloria. Alabanzas al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Quiere ponerse de pie en esta hora? Quiere venir al altar en medio de su dificultad, en medio de su problema. Venga y glorifique al Señor. Y cuando sea tiempo, el Señor le va a levantar. Cuando sea tiempo, el Señor va a restaurar su vida. Cuando sea tiempo, el Señor va a abrir puertas de bendición sobre cada uno de nosotros. Esperen en el Señor, esperen en el Señor. Él tiene la respuesta apropiada para cada uno de nosotros. Venga al altar en esta hora, levante sus manos, alabe al Señor y diga: Señor, sí, estoy pasando por esta necesidad, pero no estoy solo. Estoy pasando por este momento de angustia, pero yo sé que tú estás conmigo y tú me vas a levantar. Tú eres mi socorro, tú eres mi ayuda, tú eres mi proveedor, tú eres mi esperanza. Yo en ti confiaré, aleluya. Oh Señor, alabamos, glorificamos tu nombre, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oh Señor, a ti sea toda honra y toda gloria, Señor. En medio de la angustia, en medio de la necesidad, tu palabra dice: clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que ha hecho los cielos y la tierra. Y mi corazón está confiado en ti, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Recibe honra, recibe gloria y alabanza, Señor. Obra en la vida de mi hermano, Señor. Trae esperanzas, trae consuelo, trae fuerza, trae ánimo, Señor, a la vida de mis hermanos. Que ellos puedan creer y puedan sentir y puedan saber que tú estás con nosotros. Tu palabra nos dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tu palabra se cumple, tu palabra es eterna, tu palabra es verdad, Señor. Gloria a tu nombre. Alabanzas al que vive y reina por los siglos de los siglos. Oh, aleluya, aleluya.
Trae sanidad al enfermo en esta hora, Padre. Ahí donde están en casa, Señor, trae sanidad. Confiamos en el poder de tu gloria. Trae sanidad al enfermo. Trae sanidad, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, ahí donde ellos están, Señor. El toque maravilloso de tu mano sobre nuestras vidas, Señor. Oh, Padre, te alabamos. Te alabamos, Señor. Aleluya. En este lugar de tu presencia. Oh, maravilloso Jesús. Y has descendido tu poder. Gracias, Señor. A los que estamos Gracias, Señor. aquí. Te alabamos. Creo en ti. Creemos, Señor, en tu palabra. Creemos en tu poder. Oh, Señor, trae libertad a nuestras vidas. Que tu Espíritu se manifieste una vez más en cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos, Señor, por lo que estás haciendo y por todo lo que has preparado para nosotros, Señor. Alabamos y te glorificamos. Oh, aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Recibe toda Gloria la a tu nombre. honra. Te alabamos, Señor. Precioso Aleluya. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe Toda honra y toda gloria la sea honra. nuestro Dios. Precioso Gloria a Dios. Hijo de Dios. Gloria a Dios. Confía en el Señor, hermanos. Confía en el Señor. El Señor es fiel a su promesa. En medio de la enfermedad, el Señor es nuestro sanador. En medio de la necesidad, el Señor es nuestro proveedor. En medio de la angustia, el Señor es nuestra fortaleza. El Señor le bendiga, hermanos.